Saludamos al doctor Sergio Fajardo, quien es el candidato de Compromiso Ciudadano y quien está en coalición con Jorge Robledo y Claudia López para definir ahora, a final de este mes de noviembre, quién va a ser el candidato oficial de esta coalición a las presidenciales del 2018. Doctor Fajardo, dándole las gracias por aceptar esta invitación, debo hacerle la pregunta de rigor hoy. Sí. Ayer se anunció la candidatura oficial del partido de las FARC en cabeza de Timoleón Jiménez Timochenko. ¿Cuál es la lectura que usted hace de esta candidatura? Tiene varios puntos. Primero, las FARC firmaron un acuerdo de paz y el objetivo inicial de ese acuerdo de paz era: dejan las armas para entrar a la política y defender sus ideas sin disparar. Eso es importante para nuestro país. Dos, yo entiendo el malestar que produce. Esa es una persona que viene del mundo de la destrucción, lo que ha significado para Colombia las FARC. Destrucción, que es una manera todavía pues podría ser más enfática en el sentido de expresar lo que ha significado para Colombia durante tantas décadas. Eso suscita miedo, rabias, despierta odios y pasiones. Ahora, nosotros tenemos que aprender en Colombia a ser capaces de ser diferentes sin ser enemigos y tratarnos de una manera respetuosa independientemente de nuestra posición política. Ellos van a participar en política, nos vamos a confrontar en la política sin agredir. De mi parte siempre serán tratadas todas las personas con respeto, con seriedad, y todas las discrepancias, las posiciones que tengamos encontradas, pues serán tratadas en ese término. Ahora, hay una pregunta y es un malestar que hay y que se suscita porque se empieza a hablar, bueno, pero ¿por qué van a participar y no han pasado por la JEP? Fíjense lo que nos pasa a nosotros en Colombia. El 99.99999% no tiene ni idea qué es la JEP. Y ustedes ven el espectáculo que estamos viendo en el Congreso de la República. Discuten una cosa un día, otro día otra cosa, no sabemos qué está pasando. Un problema fundamental de lo que ocurrió con el proceso de paz es que no se hizo pedagogía. Pedagogía para explicarle a la ciudadanía en qué consistía, cuáles eran los pasos, cuáles eran los inconvenientes. Uno tiene que entender, porque si no entiende, pues cualquier cosa puede pasar. Entonces, el Congreso de la República tiene en sus manos la ley que reglamenta la JEP. Por favor, háganlo rápido para que se puedan hacer discusiones acerca de si ellos pueden o no ser candidatos. Pero si no lo hacen rápido, ustedes pónganse a pensar, si la JEP empieza dentro de 3 años, entonces ¿qué va a pasar en nuestro país? Nadie sabe. Es un limbo, y en el limbo todo tipo de interpretaciones surgen. Como no se está haciendo la pedagogía de la paz ahora tampoco, entonces se crea la incertidumbre. Eso lleva a la desconfianza. El uno empieza con rabia, el otro con miedo, y nos creamos un caos en nuestro país. Hagan por favor el trabajo con transparencia, las inquietudes que tengan que se formulen, pero si no hay reglas, entonces nuestro país no avanza. Eso es lo que yo pienso. O sea, hay que clarificar las cosas para poder responder los interrogantes. O sea que, si le interpreto bien su planteamiento, no obstante esas dificultades, digámoslo, de trámite jurídico en el Congreso con la JEP, hay que validar que Timochenko tenga la opción de entrar a la contienda electoral. En este momento tiene esa opción. Correcto. Ahora, pero si no hay unas reglas, ¿cómo respondemos? Correcto. Y además, a cambio de qué habría negociado. Ellos negociaron para llegar a la política. Correcto. Pongan las reglas y sobre las reglas discutimos. Que genera mucho malestar, de eso no tenga la menor duda. A mí me da alegría. Por supuesto que no me da alegría el sentido de lo que significan, pero de otro lado yo siento, pues estamos avanzando para que puedan hacer política. Por favor, pongan las reglas. Sin reglas, ¿cómo se decide en una sociedad? Lo que está pasando aumenta esa desconfianza en el Congreso, en los políticos, en los partidos políticos, es incertidumbre. Colombia se merece mucho mejor. Avancemos para construir, tengamos las reglas claras, tratémonos con respeto y apostémosle a que se puede avanzar, rompamos esa polarización en nuestro país. Este camino no es sano, pero ahí hay unas responsabilidades políticas, públicas, empezando por la dirección del jefe de Estado, quienes están en el Poder Legislativo, los que están en las Cortes. Hagan su trabajo bien hecho, seguro, transparente, y explíquenle a la sociedad. Doctor Fajardo, el país está en ebullición desde el punto de vista de los campesinos, los indígenas, que están haciendo mingas, tomas de carreteras, entre otras, reivindicando dos cosas. Una, que la erradicación de los cultivos se está haciendo sin darles a ellos alternativa de sobrevivencia económica. Y dos,
Le escuchábamos en estos días a algún dirigente campesino e indígena que el mejor congresista que tenían los campesinos del Cauca y de Nariño era la carretera panamericana, porque los congresistas no hacían presencia para defender los intereses de la población. ¿Cuál es su planteamiento como gobernante, visualizándose usted como gobernante de Colombia, frente a lo que hay que hacer con estos campesinos y estas comunidades que están en los extramuros del país? Muchas gracias. Y es un problema claro, tangible. Un poquito de introducción. Estas entrevistas permiten explicar un poquito más las cosas y eso es importante para hacernos entender, en particular para mí que soy un profesor y de matemáticas. Entonces, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Pues ahí viene la anotación de la vía panamericana. Porque no se han sabido tramitar las dificultades, inconformidades. Eso pasa en las sociedades, pero la clave de todo eso es cómo se tramitan, cómo se resuelven los problemas. Entonces, el camino ha sido, pues en la vía panamericana, hacer un paro y allá se han dado acuerdos y acuerdos y acuerdos, con una característica: se reúnen, se prometen unas cosas y no se cumplen. Entonces el paro siguiente empieza con el acuerdo que no se cumplió y entonces empiezan a agregársele otras cosas y así se va aumentando. Entonces esa frase tiene ese sentido. No puede ser que el Estado negocie de esa manera. Nos tenemos que sentar. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno? Cuando usted proponga algo, lo tiene que cumplir. El Estado, quien participe en una negociación, el acuerdo de paz, tiene que cumplir las FARC y hay que hacerlas cumplir. Tiene que cumplir el Estado colombiano. Entonces eso ha pasado. Y de esa manera, lo único que pasa es que se va aumentando el malestar. Una vez no se cumple, otra vez no se cumple y van a utilizando siempre el mecanismo de fuerza. Pero fíjese lo que la frase es, la vía panamericana y los congresistas. Porque ¿dónde están las personas de lo público que representan a las comunidades que son capaces de interactuar con la sociedad? Si no aparecen y solo aparecen para llevar puestos y contratos a algunos lugares y la plata para el bolsillo, pues así no hay desarrollo en Colombia. Entonces es una frase muy corta que dice muchas cosas. ¿Cómo es con nosotros? Primero, nosotros nos sentamos a trabajar y cada uno se sienta a responder por lo que tiene que responder. Y entonces las comunidades tienen responsabilidades. Por supuesto que en Colombia hay que respetar las leyes, hay que respetar la propiedad privada. Se tiene que discutir qué es lo que pasa, dónde están esas dificultades y si nosotros firmamos un acuerdo es para cumplirlo. Pequeña diferencia. Porque entonces lo mismo pasa en Buenaventura. ¿Cuántos acuerdos han firmado? ¿Y cuánto se ha prometido? Y en Tumaco, que es una calamidad para el proceso de paz. A mí me da mucha pena porque yo quisiera que funcionara bien. Advierto, para nosotros nos interesa que funcione bien. Yo no soy de la Unidad Nacional, no soy del gobierno del presidente Santos, no somos de la FARC. Nosotros somos una alternativa independiente que viene haciendo esta construcción. Queremos que nos vaya bien en Colombia. Para dañar esto es relativamente fácil. Para destruir, aquí hay unos maestros con todos los estudios, doctorados, pero para construir, para pensar de una manera superior, nosotros queremos que funcione en Tumaco. No está funcionando, tiene que ver con todo esto. Es una falla muy grande del gobierno, porque todo el mundo sabía que había en Tumaco y salen las FARC y no ocupan el territorio. Tienen que dar alternativas para mostrar qué significa la sustitución de cultivos. ¿Cuál es la cabeza del gobierno que conduce en Tumaco? ¿Cómo responden las FARC? ¿Cómo se construye agricultura, educación, infraestructura, salud? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las tareas? Entonces, así es muy difícil. En su gobierno, si es elegido presidente, ¿usted montaría un plan de choque para entrar a meterle el Estado real a estas comunidades? Por supuesto, pero además eso se puede hacer. Yo estoy hablando de cosas que se pueden hacer, que sabemos hacer. Yo he gobernado y yo sé qué significa, discúlpeme que hable en esos términos, qué significa cómo llegar a unas comunidades, cuáles son los problemas que hay allá, qué significa reconocer a esos campesinos, qué significa juntar a las personas para que participen en la solución. Yo sé hacer eso, nosotros sabemos hacerlo y en Colombia hay mucha gente que tiene esa capacidad para hacerlo, pero tenemos que llegar. Ahora, ¿cuántos meses faltan para el 7 de agosto del 2018? Y todo esto se puede deteriorar más. No nos conviene a Colombia que esto se deteriore. Si el triunfo de una posición es que esto colapse y que se dañe y que quedemos atrapados en esa polarización, no va a ser un buen porvenir para nuestro país. Tenemos que romper eso y esa forma de trabajar la sabemos hacer y lo tenemos que hacer y es urgente. El presidente Santos, me disculpan, la semana pasada dijo, tenemos que hacer una intervención integral en Tumaco. Le dije, perdóneme, eso era hace un año, tendría que haber empezado esa intervención integral. Es difícil.
Todo esto es difícil porque hay que reconocer que gobernar no es fácil. Piensen ustedes, 50 millones de personas, tensiones, intereses, unos juegan limpio, otros hacen trampa, todo ese tipo de cosas. Bueno, para eso tenemos que gobernar. Y para eso estamos proponiendo, para liderar una transformación de nuestra sociedad, y requiere de saber para dónde vamos, cuáles son los principios, cómo trabajamos y actuamos. Doctor Fajardo, en este momento está haciendo carrera en el Congreso desde el punto de vista del Ministerio de Minas, el intento de revocar la capacidad de las consultas populares con las que las comunidades están intentando detener la megaminería, por ejemplo en Santurbán y en otras zonas del país. ¿Cuál va a ser la posición suya como gobernante frente a la estrategia extractivista minera que han tenido los últimos dos gobiernos? Primero, un cambio de mente en Colombia, de chip, como se dice, y es lo siguiente: tenemos que entender que la riqueza ambiental de Colombia es la gran riqueza de nuestro país, en conjunción con la inteligencia y la capacidad de nuestra gente. Si entendemos eso, entonces el desarrollo lo tenemos que hacer a partir de esa premisa, y cualquier intervención que nosotros hagamos tiene el medio ambiente, el desarrollo ambiental como condición para tomar cualquier decisión. Entonces, las consultas son necesarias, hay que reglamentarlas bien. ¿Dónde está el conocimiento? Que se dé una información, una discusión, informada, que la comunidad científica presente las evidencias con el rigor de la ciencia, que se expliquen y que se pueda consultar. Yo creo en la necesidad de consultar, creo además que la riqueza ambiental es importantísima para el desarrollo de nuestro país, y tenemos que ser capaces, para llegar al subsuelo, por ejemplo, tenemos que ver que en la superficie está esa biodiversidad, está la cultura, que las culturas son muy importantes, esas son construcciones que toman mucho tiempo. Entonces se puede hacer minería y tendremos que discutir. Nada en los páramos, tenemos que señalar muy bien esos territorios donde no puede haber en el lugar físico y a su alrededor desarrollo minero, pero eso requiere rigor, ciencia y la participación de las comunidades. La participación no es mala, tiene que estar bien reglamentada, y quienes llegamos allá tenemos que saber articular, saber en qué momento, cuáles son los puntos que se están discutiendo, cuáles son los principios en los que nos basamos, y eso se puede hacer, y se puede hacer bien. Usted viene de la comunidad científica, de la comunidad académica. ¿Qué puede esperar el país nacional de Sergio Fajardo con respecto a Colciencias, con respecto a la inversión en ciencia y tecnología en este país? Nuestro proyecto político significa, lo puedo resumir de una forma, y en el fondo esto venimos haciendo hace 18 años cuando empezamos a participar. Las primeras veces que yo venía a Cali era para trabajar con mis colegas de las universidades acá, empezando por la del Valle, con el Consejo Nacional de Ciencias Básicas, cómo hablábamos, cómo participábamos, cuáles eran los programas que teníamos, el proyecto de aplicaciones de la ciencia, productividad, competitividad, desarrollo productivo. Todo eso hacía parte de mi vida como científico, y me salí del mundo de la ciencia activa para entrar a la política, para tomar las decisiones, porque nosotros, todos los de la comunidad, decíamos hay que hacer esto, hay que invertir más, y nunca pasa. Se ha venido rebajando de hecho el presupuesto para la ciencia, y vamos para el poder, para multiplicar el presupuesto, pero no solamente el problema es póngale más a esto, sino a redefinir cómo es que vamos a mostrarle a Colombia que la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura son fundamentales para construir una sociedad. Entonces eso tiene que convertir en más presupuesto, de eso no tenga la menor duda, pero reorientar para que la sociedad colombiana empiece a ver el poder, la potencia que tenemos los que venimos de este mundo para construir, ver la ciencia en acción, ver la educación cómo va transformando, pero no solamente para unas pruebas de estado, sino todos los días la vida de nosotros. Yo tengo mucha ilusión. Esa es la razón política por la que yo dejé mi mundo como científico para entrar a la política, para que este conocimiento sea el eje de la transformación. Entonces vamos a tener más recursos, de eso no tenga la menor duda, pero vamos a articular muy bien lo vamos a hacer. En el gobierno del presidente Correa en Ecuador se comenzaron a crear las llamadas ciudades del conocimiento, tratando de emular de alguna forma lo que es el Silicon Valley en Estados Unidos y otras latitudes. ¿Usted haría en Colombia centros tipo Silicon Valley regados por todo el país con vocaciones específicas de investigación y aplicación? No necesariamente todavía. Es que mire, nosotros tenemos, a mí siempre me gusta explicar cuál es el primer paso. Entonces, ¿de qué manera vamos nosotros, por ejemplo, para explicar un punto?
Nosotros tenemos un reto en la financiación de las universidades públicas. En Colombia hay 32. Las más destacadas en Colombia son la Nacional, la del Valle, la de Antioquia, la Industrial de Santander, y la del Atlántico. La del Atlántico no, que tendría que ser una de las más destacadas. Yo estaba en el Caribe y les digo, el reto que tiene la comunidad caribe es que la Universidad del Atlántico sea de las mejores de Colombia. Me desvío un segundito, por la siguiente razón. Usted ve, Bogotá está la Nacional, por poner una. El Valle del Cauca está la Universidad del Valle. En Medellín, Antioquia, la Universidad de Antioquia. En Bucaramanga, la Universidad Industrial de Santander. En Caldas, la Universidad de Caldas y la Nacional están allá. En Popayán está la Universidad del Cauca. Siempre hay una universidad pública importante. Y en la del Atlántico es la Universidad del Atlántico y está en condición muy baja. El reto es que la Universidad del Atlántico esté a la altura de lo que va pasando con Barranquilla. Retomo. Entonces hay unas 6 universidades que son las mejores públicas y hay otras que tienen muchas necesidades. Entonces se da la discusión y entonces dicen, no le dé tanto a estas 5 y déle más a las otras. No se trata de dañar las que son buenas para mejorar un poco las que están en posición más abajo. ¿Cómo vamos a interactuar estas universidades, las buenas con las otras? ¿Cómo vamos a armar cadenas? ¿Y cómo vamos a generar más recursos? Pero tenemos que repensar la educación superior desde esa perspectiva. Hay un déficit gigantesco que lo tenemos que pagar y superar, y la universidad no se puede quedar todo año, es un proceso de limosna. ¿Y quién me va a dar y de dónde va a salir la plata? Entonces vamos a tener recursos, pero tenemos más responsabilidades, más integración, y pues yo me saboreo eso, saboreo en el sentido de decir, lo podemos hacer nosotros. Bueno, en Colombia, en los últimos gobiernos, especialmente los últimos 2 gobiernos, ha hecho carrera el subsidio a las familias más pobres. Y entonces eso de alguna forma se vuelve paralizante para la comunidad, por un lado, y un nido de clientelismo monumental para los políticos. ¿Cuál va a ser su posición como gobernante? Es cierto, y es aguda esa observación y está en muchas partes. En nuestra sociedad, la sociedad nuestra, es una sociedad muy desigual, pero totalmente desigual. Unos privilegiados tenemos unas condiciones especiales y la mayoría no las tiene, en diferentes niveles. Se necesita construir una sociedad justa, y yo creo, por ejemplo, que el tema de la educación es la materia prima inicial para que podamos ser libres todos. Por eso las universidades públicas, para que toda persona pueda desarrollar su capacidad y su talento, y ese desarrollo no dependa de dónde nació, si la familia tenía o no tenía plata, o el color de la piel, si es su orientación sexual, en fin, que haya educación para transformarnos. Ahora, yo creo que en todo esto nosotros tenemos que pensar que hay unas personas que hay que darle una ayuda adicional extraordinaria por su nivel de rezago en la sociedad. Pero toda ayuda tiene que ser no para quedarse viviendo la ayuda, sino para transformarse. Si no se transforma, pues sentado no hay nadie que haya crecido. Se quedará de esa manera. Y el reto que tenemos es, todo programa tiene que tener un camino de salida y de transformación. Es más fácil dar plata y repartir plata a todas las personas, y entonces pues siempre le van a decir gracias, pero eso no es la transformación. La transformación será cómo, acompañando a esas personas, se van transformando para que cada quien desde su dignidad, porque todos somos capaces. La riqueza en Colombia tiene que ver con esa capacidad. Es entonces una condición en la definición de los subsidios. Tenemos que tener a muchas personas, acompañarlas, pero acompañarlas no significa darle, sino va dando y va transformando. Ahí está el reto de la política, y lo coge la politiquería, y entonces a repartir limosnas de cuenta del erario público que no transforman y después lo quieren convertir en votos, y eso no puede ser. Los expertos dicen que el 70% de los alimentos que estamos consumiendo los colombianos son importados. Esto está indicando que el país perdió su vocación agrícola a pasos agigantados. ¿Cuál es la estrategia que como gobernante usted va a jugar con el campo colombiano? El campo colombiano, el desarrollo rural, es el gran reto y la gran oportunidad para la sociedad colombiana. En términos generales, por supuesto. En ese mundo, fruto de la violencia y la no presencia del Estado, pues nunca se desarrolló la capacidad que tiene nuestro sector rural.
entonces tenemos esas condiciones donde una gran cantidad de productos son importados. Tenemos que llegar al campo, pero tenemos que llegar con la educación, con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, con el emprendimiento y la cultura. No vamos a llegar al campo como si estuviéramos en 1960. Tenemos que llegar con todas estas herramientas, tenemos que articular la agroindustria con los pequeños campesinos, correcto, con la agricultura familiar y la agricultura media. Tenemos que establecer encadenamientos, cómo vamos a sacar los productos. Sigue siendo cómo se accede a los mercados, porque lo podemos producir y si no somos capaces de traerlo, pues de qué manera lo vamos a hacer. Ahí están las vías. Pero un campesino, cada campesino solo, trayendo sus productos a Cali para venderlos, no va a funcionar. Los tenemos que asociar. ¿Qué tipo de asociaciones? ¿Cómo llega el crédito? ¿Cómo llega la ciencia y la tecnología a esos espacios? Es la oportunidad para nosotros en Colombia. Y un salto de calidad. Esta región, la más privilegiada de Colombia. Yo siempre lo repito, si a mí me ponen un mapa y yo llego acá y dice, escoja uno para usted, deme a el Valle del Cauca, porque es la más privilegiada. Aquí se sabe de la investigación científica, que ha habido una gran riqueza de investigación científica asociada con el mundo rural. Aquí en el Valle del Cauca es el líder de nuestro país, que se ha disminuido, se ha deteriorado, pero aquí tenemos nosotros una cantidad de oportunidades. Ese es el reto, ahora hay que hacerlo y tenemos que ir superando este tema de la violencia en el campo, porque cada que hay violencia, ¿qué pasa? La gente se desplaza a las ciudades con condiciones muy precarias. Ningún joven quiere ser campesino, ni los padres ni los hijos quieren que ellos vivan allá porque es una vida muy dura, es la de la pobreza. Entonces es un reto para Colombia, es lo que queremos. Pero si nos quedamos en esta polarización y estamos insultándonos todo el día y enfrentados de esa manera, pues no hay oportunidad de construir. El país tiene más de 20 tratados de libre comercio que también vienen desde los años 90 a 2000 en adelante. Y dicen los entendidos en los temas económicos que el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, ha sido totalmente ventajoso para la industria colombiana. Sí. Pero también tenemos la Alianza del Pacífico, que es una ventana que nos muestra la economía y el comercio del futuro. ¿Cuál es el planteamiento de Sergio Fajardo como presidente de Colombia frente a los temas? La Alianza del Pacífico es una oportunidad extraordinaria y vamos por el Valle del Cauca. Está clarísimo. Y ese es un reto para el Valle del Cauca, desde la perspectiva de la dirigencia del Valle del Cauca, para mostrar una nueva forma del desarrollo en esa globalización con el Pacífico, en particular con Buenaventura, que es una obligación de Buenaventura del Valle del Cauca. Es que Buenaventura queda en el Valle del Cauca, de esta dirigencia, por supuesto con el gobierno nacional, para abrir ese canal. A mí me parece extraordinario. Nosotros tenemos que movernos en el mundo. Las personas que hablamos de conocimiento, de educación, somos globales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un conocimiento que nos permite conectarnos con todos lados. Nosotros no nos podemos quedar aquí encerrados. El mundo ya cambió. Y nosotros la inteligencia es saber cómo en ese mundo, con la inteligencia que tenemos, con la riqueza que tenemos en Colombia, hacemos parte de ese mundo. A mí me parece apasionante y por eso estoy hablando de educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, cultura. Yo he estado en muchas partes del mundo como científico y yo he visto en muchos rincones, yo he tenido el privilegio de estar con muchas partes y con gente muy inteligente, y nosotros en Colombia nos podemos parar en cualquier lugar del mundo por nuestras capacidades, de eso no tengamos la menor duda. Nosotros no somos menos que nadie, pero no tenemos las oportunidades y eso hace parte de ese desarrollo de esos tratados de libre comercio. Con los Estados Unidos el balance es que han aumentado las exportaciones de allá para acá y nosotros exportamos menos. Hay que revisar, entender qué es lo que está pasando. Pero yo creo en la globalización, yo creo en los tratados, pero pongámoslos a funcionar, porque para firmar papeles sin contenido, pues tiempo sobra, pero son oportunidades. Pero hay unas, y ese es un proceso, que ha funcionado, que no ha funcionado, puede funcionar, ¿cómo hacemos? Y ese es el reto que tenemos también ahora. Y el último, que es el Acuerdo del Pacífico, pues es una oportunidad extraordinaria, que no se quede en un papel. Porque nosotros también en Colombia sabemos que para firmar papeles y prometer cualquier cosa, tiempo sobra. Y aquí hay muy buenos para prometer y firmar, pero no cumplir. Colombia predica que tiene la mayor tasa de cobertura en salud de los países de América Latina, pero tenemos un enorme descontento en la atención de salud a los colombianos. ¿Qué va a modificar usted? ¿Cuál es su estrategia para poner este sistema de salud a que realmente atienda a la gente como paciente y no como cliente? Ese es el objetivo y es el reto. Y esto es de lo más complejo que hay en Colombia. La reforma política
usted discute 4 o 5 temas y hay intereses, pero es que este es un sistema que tiene muchas componentes que están pegadas la una con la otra. Entiéndame en esto. Entonces, si yo voy a operar aquí, tengo que tener mucho cuidado porque lo que hago aquí afecta a todo. Pero el punto fundamental es cómo las personas son los importantes en esto. Porque una caricatura de lo que ha pasado en Colombia. Entonces, las IPS tratan de facturar y de cobrar lo más que puedan por los servicios que le dan a las personas. Entonces pasan las cuentas. Las EPS tratan de glosar, es el término técnico, de enredar todas esas cuentas y no pagar y demorarse todo el tiempo, y porque ahí están ganando. Y el gobierno nacional en muchas partes trata de no mandar los recursos, es una supervisión muy débil. Es que son más de 2.000 instituciones que están adentro y tenemos una superintendencia que no es capaz de vigilar qué es lo que está pasando. Y de cuenta de quién va todo esto, de los pacientes que van a entrar acá. Entonces tenemos que revisar todas las componentes. De qué manera llega el paciente para entrar a la institución. Y siempre tenemos que revisar, hay 3 niveles. Yo fui gobernante, es que a mí me tocó como gobernante. Unos hablan en abstracto de lo que debería ser, pero los que hemos tenido la oportunidad de saber qué significa una red pública, cuáles son los problemas, tenemos una mirada diferente. ¿Cómo va a entrar al primer nivel? Es el primer nivel de atención. La gran mayoría de las atenciones tendría que ser en el primer nivel y no pasar para los niveles superiores, que son los de más alta complejidad, donde más cuestan. Entonces, ¿cómo los atendemos acá? Pero el primer reto que tenemos es que no lleguen a la puerta del hospital, y eso se llama la salud pública. Tener la promoción y la prevención no se hace. No se organiza esa prevención pública, y es salud pública. En el Valle saben de salud pública, que se ha deteriorado todo esto. Entonces, no se previene y llegan al hospital. Y aquí a cobrar, el otro a no pagar, y el gobierno no quiere. Entonces, tenemos que articular eso. Mira, en salud. Por supuesto, eso lo dice cualquiera, todos le van a decir lo mismo. Pero eso es fundamental dentro de todo esto, y los que hemos tenido experiencia sabemos qué pasa acá. Ahora, esas EPS tenemos que revisar. Hay unas que funcionan y otras que no funcionan. Hay gente que dice, acabemos ese sistema, acabemos las EPS. Y mire, cualquier cosa que usted haga en salud, no son sino 50 millones de personas que de un día para otro quedan afectadas. En esto hay que ser serio. Yo puedo decir, vamos a acabar con esto, y queda como un ángel. Este es el hombre. Ojo, que esto no es charlando. Y tenemos que ser muy juiciosos. Yo creo que hay que revisar profundamente el sistema, la superintendencia, la promoción y la prevención, la formación de los médicos acá, la transparencia, porque es que se nos pierden en todos estos nodos, se pierde un montón de plata. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a articular muy bien la propuesta. Uno tiene que ser capaz de decir cuál es el primer paso. Porque yo digo todo. Y después usted va a gobernar, y gobernar significa cuál es el primero. ¿A dónde vamos? Tiene que tenerlo claro. Pero uno va tomando decisiones para ir haciendo las cosas. Si usted está tratando de hacerlas todas al mismo tiempo, no lo hace. ¿Cuál es el primer paso? ¿Dónde vamos a afectar? ¿Dónde vamos a hacer la transformación? Bueno, ese es un reto muy importante y es crucial para Colombia. El malestar está por todos lados, pero la frase de nuestra campaña es "se puede". Uno de los horizontes con el que se nos ha vendido la paz a los colombianos es que podemos convertirnos en una potencia turística en el concierto latinoamericano y mundial. Pero al mismo tiempo, los policías y los militares también se han sentido como relegados, como ya ustedes no son útiles, ya comienzan a estorbar un poco. Uno ve que los militares y los policías podrían estar actuando, guardando bosques, cuidando cuencas hidrográficas, haciendo puentes e infraestructura en zonas lejanas, haciendo acompañamiento civil. ¿Cuál es su estrategia? Por un lado, para fomentar el turismo en La Paz, y dos, para incluir a los militares y a los policías en La Paz. Muy bien. Nosotros estamos hablando de la riqueza ambiental como condición para Colombia. Y si esa es la primera condición, todo paso que demos tiene que tener en cuenta la primera. El mundo ha cambiado. Cuando yo crecí, no era así. Yo tengo un hijo y una hija, y los dos son biólogos. Cuando yo salí a estudiar mi carrera, biología no estudiaba casi nadie y no se entendía el medio ambiente como un sistema, no era importante. Ahora sí. Entonces, y una de las riquezas de Colombia es la belleza y la riqueza de este territorio. Cualquier pueblo de Colombia que nosotros vamos a estar orgullosos de su pueblo y de las riquezas. En cualquier lugar le dicen, venga, yo le muestro esto extraordinario. Una de las cosas que tenemos nosotros en Colombia, que hemos pasado por todo esto de violencia, y yo que he ido por todos lados, yo he repartido volantes en Maicao y en Tumaco, para poner un par de extremos, es
el sentido de orgullo por la belleza de Colombia. Todos los colombianos dicen, nosotros podemos producir todos los alimentos porque tenemos todas las condiciones, tenemos el país más lindo del mundo. Y es cierto, pero tenemos que articularlo desde la perspectiva ambiental, con diferentes áreas del desarrollo turístico. En Colombia no se ha organizado. Que en Colombia nosotros no hemos organizado nada riguroso. Hay gente muy valiosa que ha trabajado. Yo no estoy descalificando muchos esfuerzos. Gente rica en una casa desordenada. Sí, exactamente. Esa es una buena expresión dentro de todo eso. Y la tenemos que ordenar con el conocimiento. Entonces el tema turístico es importante. Ahora, la gente empieza a decir, entonces 18 millones de cosas. Le dije, no, hagamos 4. Yo soy reiterativo. Ojo que yo digo todo y no se puede. Aquí se pueden ver aves, ballenas, se pueden ver un montón de cosas. Organice las primeras, organice la actividad productiva, los emprendimientos, porque ahí se genera una cantidad de riqueza. Vale eso. El Valle del Cauca, estoy seguro que tiene usted para decirle desde Cartago hasta Puerto Tejada, en el límite con el Cauca, allá y hacia el Pacífico y hacia la cordillera, hacia el centro, tiene de todo. Seguro que aquí se pueden avistar aves, se pueden de todo hay acá. ¿Cómo se organiza? Y hagamos 1, hagamos 2, y cuando hagamos 1 y 2 la gente vamos a ir ampliando. Ahora, el tema de la fuerza pública, militares y policía. En este momento en Colombia, mire lo que le voy a decir. Nosotros no podemos relajarnos un segundo con lo que significa la seguridad en Colombia. Tenemos un reto de seguridad ciudadana, urbana. Esos son unos delitos que son muy, pero muy importante que los tengamos claros y los afectemos. En Colombia en este momento no se puede cambiar la seguridad, hay que ocupar los espacios. Esos territorios donde ha estado las FARC tiene que llegar el Estado y necesitamos a nuestra fuerza pública allá y necesitamos todo este tema de la seguridad ciudadana. En este momento Colombia no se puede descuidar un segundo en el tema de seguridad, porque nos vuelve a salir otra violencia y necesitamos a esa fuerza pública y a esa policía ahí, ocupando territorios, dándonos la seguridad. Y yo no tengo la menor duda, y yo tengo la experiencia de haber trabajado con policías y militares dentro de todo esto, con la fuerza pública en general, y yo confío en esa fuerza pública y tienen esas tareas. Yo quisiera decir que se acaba la fuerza pública como en Costa Rica. No, señor, nosotros no podemos retroceder 1 milímetro y tienen que estar en todas partes. Los necesitamos ahora muchísimo, muchísimo. Ocupar el territorio y esa fuerza pública tiene que estar ahí. No la podemos desmontar. Habrá cambios que se tienen que ir haciendo en estas tareas, pero no nos vamos a relajar con el tema de la seguridad, porque la historia de nosotros es, nos relajamos, avanza, por ejemplo, la polarización, empiezan otras agresiones, vuelve la violencia a Colombia, otras violencias. Necesitamos nuestra fuerza pública que ha cumplido para esta etapa, que para la siguiente va a cumplir y la necesitamos ahí. ¿Qué estrategia va a jugar en su gobierno para atacar la informalidad económica en los negocios y para promover el emprendimiento y el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa colombiana? Esa es una tarea bien importante que tenemos que hacer nosotros en Colombia. Varias dimensiones. Una, la formación en educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Es el capital humano. En Colombia, este es el momento de apostarle a la inteligencia, a la capacidad de nuestra gente. No lo hemos hecho en nuestro país. Yo soy un privilegiado que tuve todas las oportunidades. Yo pude estudiar, yo pude escoger la carrera que quería, matemáticas, yo pude hacer un doctorado, yo he podido participar del mundo de la ciencia, pero mi convicción es, aquí lo que tenemos es persona inteligente y tiene que apostarle a eso. Primera política de Estado es apostarle a esto, no como pasó ahora. Rebajaron el presupuesto de las ciencias, rebajaron el presupuesto de los deportes. Nairo Quintana se va para donde el presidente, le dice, presidente, no nos baje el presupuesto de los deportes. Y el presidente le dice, no, listo, tranquilo que yo se lo cuadro. ¿Y a la ciencia qué? Nadie habla por nosotros, ¿cierto? Ahí no, nadie aparece, no hay científico que tenga el valor de Nairo, que yo admiro y que me parece muy bien, que el deporte ha sido un factor muy importante para Colombia, como la fuerza pública que ha tenido un papel. Los deportistas son los que nos han unido, deportistas y artistas, deporte y cultura, han sido fundamentales para nuestro país. Ahí se nos olvida si somos antioqueños, costeños, bogotanos, bayunos, de dónde, y nos orgullecemos, pero esta es la apuesta. Ahora, eso entonces pasa de formar una cultura donde este conocimiento hace parte de la riqueza, y después nosotros tenemos, pues, simultáneamente, el tema de cuáles son las condiciones para crear empresas. Yo voy por todo Colombia.
y hablo con empresarios de todas las dimensiones. Y en este mundo de la pequeña y mediana empresa, que es hacia donde va a evolucionar la informalidad, para empezar por lo general la pequeña empresa, la cantidad de problemas que tienen para constituir una empresa, la cantidad de impuestos en ese nivel es extraordinaria. Entonces hay una forma de la informalidad que es, dice, no, yo no voy a hacer todo eso, yo prefiero ser informal. Para Colombia es costoso que sean informales las personas, porque no hacen parte del sistema de seguridad social, no cotizan para las pensiones, para la salud. Entonces, pero hay que facilitarlo. Ahí hay una cantidad de obstáculos en los trámites, acompañamiento económico, que tiene que ver con todo esto, pero bien articulado. Eso es parte de lo que tenemos que hacer nosotros, y eso es lo que podemos hacer, y hacerlo con juicio. Yo siempre creo, es mi convicción profunda por la experiencia, las cosas se pueden hacer. Ahora, ordenados, ¿a dónde vamos? Vuelvo y repito, ¿cuál es el primer paso? ¿Dónde está el problema? Vamos a resolver con juicio. Y todo eso requiere una forma distinta de organización del Estado, porque si es el Estado en el que el gobierno le entrega a cada congresista una de las instituciones del Estado, entonces pasa lo que tenemos. Todo pedazo del Estado en Colombia pertenece a un congresista, y entonces ese llega con sus puestos y sus contratos y no están trabajando juntos. Así no pasa nada. Puede haber plata, puede haber buenas intenciones, hay gente bien intencionada, no se articulan, no se organizan, no trabajan juntos, no responden, no se integran, y entonces pues no nos da. Doctor Fajardo, el último mensaje como presidente de Colombia, imagínese ya con la banda presidencial. Pues una frase es: se puede, y vamos a demostrar que en Colombia la inteligencia, la capacidad de la gente es nuestra mayor riqueza, y vamos a desarrollarla. Pero necesitamos la transparencia, necesitamos que todos los recursos que tiene nuestro país se vean para que se puedan llegar a donde tienen que llegar, que es la lucha contra la corrupción. Esas son las dos bases, y aprender a trabajar juntos, a ser diferentes sin ser enemigos y a tender puentes entre nosotros. Vamos a cuidar a Colombia, vamos para unos tiempos complicados, pero nosotros lo vamos a conducir desde esa perspectiva, y mi invitación a todos los colombianos y las colombianas es a que nos juntemos para transformar a Colombia, y que confíen. Vamos a recuperar la confianza, le vamos a dar sentido a la esperanza, y las dificultades las vamos a superar juntos. Juzgue usted, amable televidente internauta, estas son las palabras de Sergio Fajardo, esta es la invitación de él. Vamos a cuidar a Colombia. Estamos necesitando, para cuidar a Colombia, a políticos decentes y a gobernantes transparentes. Ahí tenemos el desafío. Esta es la invitación de Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la República de Colombia para el 2018. Buenos días. Muchas gracias.